Conversaremos sobre el análisis externo de la empresa dentro del contexto del planeamiento estratégico. Cuando nosotros necesitamos iniciar algún tipo de acción en cualquier orden de cosas, en el comportamiento social, humano, ¿no?, empresarial, organizacional, nosotros lo primero que queremos saber es cómo estamos. Y para saber cómo estamos, nosotros debemos acudir a los principios fundamentales de la teoría general de sistemas, que nos dice que desde el punto de vista sistémico, la empresa, la organización, constituye un sistema cerrado, en el cual en su interior evidentemente se están verificando, se están desarrollando una serie de eventos que relacionan a uno con otro de los componentes de una organización. Está dentro, pero el sistema cerrado no podría subsistir, no podría sobrevivir si es que no establece relaciones con lo que está afuera. Conversamos en algún momento, ¿no?, respecto a los niños, por ejemplo, los bebés cuando nacen. Están dentro del sistema de la madre, ¿no es cierto? Y entonces forman parte de ese sistema cerrado. Cuando nace el niño, necesariamente tiene que llorar. Y si no, hasta le dan sus palmaditas para que llore, porque si no llora, no se integra al entorno, no se integra al sistema, ¿no? En todo caso, moriría el niño, ¿verdad? Sus pulmones, al dar a luz la madre, sus pulmones están colapsados, están pegados, digamos así. Pero cuando sale hay un mecanismo de la naturaleza que es tan maravillosa, ¿no?, que inmediatamente hay esa conexión con el medio ambiente, el niño respira y los pulmones se inflan. Y entonces comienza su relación directa con el entorno, con el medio ambiente. Eso es principio sistémico. Bien, la relación de ese sistema cerrado con el entorno y que conforma un sistema abierto. Cuando nosotros entonces planificamos estratégicamente, necesitamos saber cómo estamos, pero necesitamos saber cómo estamos no solamente en nuestro interior, sino qué relaciones tenemos con las fuerzas del exterior, qué interrelaciones se dan, cómo el exterior puede estar afectando a las actividades del interior y a la vez cómo el interior podría eventualmente también afectar las actividades, no, digamos, usuales del mundo externo. Para esta ocasión, entonces, vamos a comenzar, para esta segunda etapa analítica del proceso integrado de planeamiento estratégico, vamos a iniciar conversando sobre el análisis externo de la empresa. Las organizaciones, bajo el contexto sistémico que hemos conversado, requieren conocer el comportamiento de las fuerzas externas para adaptarse a ellas, ¿no?, para que sus operaciones se integren al mundo de fuera, de tal forma que la problemática se analizará como oportunidades y amenazas. Esta etapa analítica que involucra el análisis externo va a involucrar tres perspectivas, tres dimensiones. Vamos a estudiar el entorno o ambiente externo desde la perspectiva de las megatendencias, desde la perspectiva de los factores macroambientales y desde la perspectiva del modelo de las fuerzas competitivas de Michael Porter. Cuando nosotros hablamos de megatendencias, hablamos de todas esas, digamos así, orientaciones hacia las cuales se dirige el mundo en su conjunto. Aquellas, digamos, circunstancias, fenómenos, ¿no?, sociales, políticos, económicos, que han nacido de manera espontánea, pero que están influenciando de manera decisiva en todas las economías del mundo. Por eso se llaman megatendencias, ¿verdad? Dentro de ellas vamos a tener, ¿no?, globalización, masificación de la información y conservación de la naturaleza, según lo vamos a ver enseguida. Respecto al modelo de fuerzas competitivas de Michael Porter, es un modelo que nos permite a nosotros conocer todas aquellas fuerzas que constituyen, ¿no?, un, digamos, medio ambiente externo proximal a la empresa, el que está más cerca de la empresa. Bajo esos conceptos, entonces, hemos estructurado esta conferencia en 5 temas. El análisis interno versus el análisis externo para ver el contexto, los componentes del análisis externo, las megatendencias, los factores macroambientales y las fuerzas competitivas en el modelo de Michael Porter. ¿Cómo se vincula el análisis interno y el análisis externo desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista económico-financiero? Tenemos un ambiente interno
¿no?, en el cual las empresas determinan lo que pueden hacer, y tenemos un ambiente externo en donde las empresas identifican lo que podrían hacer. Bien, ¿cómo explicamos esta dualidad? ¿Cómo explicamos esta comparación? El ambiente externo nos da muchísimas oportunidades. Nosotros podemos decir, por dar un ejemplo, que hemos identificado en un mercado de China, no difícil porque los mercados son enormes, pero para el ejemplo puede tener validez, ¿no? Hemos elegido un determinado espacio en China, geográfico, ¿no? Y ahí hemos a la vez segmentado y hemos, como es muy grande China, hemos tomado la opción o la decisión de identificar un nicho de mercado, un espacio de mercado muy específico. Bien, y ese nicho de mercado muy específico en China, por eso que se ha tomado el ejemplo, ¿no?, involucra, digamos que 1 millón de personas. Y nosotros vamos a ofertar a ese nicho de mercado de 1 millón de personas. De 1.400 millones que tiene China, hemos elegido un nicho de mercado muy especializado, ¿no?, en el cual vamos a atender probablemente, potencialmente a 1 millón de personas. Eso es el ambiente externo. En ese espacio externo, mi empresa ha identificado lo que yo podría hacer. ¿Qué cosa podría hacer? Introducir mi producto en ese nicho de mercado en el cual habitan 1 millón de personas. ¿Bien? Pero yo tengo que volver a mi realidad, tengo que volver a mi ambiente interno. Y yo diré, ¿podré yo atender con mi producto a 1 millón de habitantes de ese espacio chiquito para China, que es un nicho de mercado? Entonces yo digo, no, definitivamente no puedo. ¿Qué cosa? ¿Y por qué no puedo? Porque yo he determinado que no puedo atender a 1 millón de personas. Mi producción no va más allá de 100.000 unidades por año y ese mercado necesita 1 millón de unidades por año. Entonces, si bien es cierto, en el ambiente externo hemos identificado lo que podríamos hacer, en el ambiente interno tenemos que bajar esa concepción a tierra y decir, yo no puedo atender más del 10%, ¿no?, de lo que me ofrece el ambiente externo. Ese es mi ambiente interno. Entonces, repitiendo, en el ambiente interno las empresas determinan lo que pueden hacer y en el ambiente externo las empresas identifican lo que podrían hacer. El análisis externo lo vamos a, digamos, desarrollar desde 2 perspectivas. Desde la perspectiva de oportunidades como aspectos positivos que nos ofrece el entorno para nuestra empresa y desde aspectos negativos que constituyen la amenaza. El análisis externo, entonces, bajo estas 2 formas de ver una realidad, la vamos a estudiar como megatendencia, como factores macroambientales y como fuerzas competitivas de Michael Porter. Bien, las megatendencias son múltiples en el mundo actual. Las más importantes, las que tienen mayor desarrollo, son la globalización, que comienza en un espacio económico, sigue con una globalización o integración cultural y seguirá finalmente con una integración política. Bien, la masificación de la información, porque al estar tan, digamos, en bajo costo, el poder acceder a información, definitivamente cuando algo está barato, entre comillas, la gente compra más. Entonces hay una gran masificación de la información que involucra un gran acceso de la población a esta información. Eso es criterio global, ese criterio de megatendencias. Y la tercera megatendencia, sumamente importante, es la conservación de la naturaleza. Todos los proyectos, todos los programas, todos los planes estratégicos que nosotros propongamos tienen que tener ese componente de conservación de la naturaleza. Ya no podemos ir por el mundo arrasando todo lo que está a nuestra mano y no reponiéndolo, no tratando de explotar la naturaleza, pero desde un punto de vista racional y humano. Porque caso contrario vamos a dejarle nada a las generaciones futuras. Vamos a dejarle un mundo más destruido de aquel que nosotros recibimos. Para esto se han configurado en el mundo una serie de normas, una serie de leyes, ¿no?, que no solamente ponen en la potestad de las empresas el conservar la naturaleza, sino los pone en el ámbito de la ilegalidad, cualquier transgresión que se haga de la norma que protege el equilibrio de la naturaleza. En segundo lugar, vamos a analizar los factores macroambientales. Y dentro de ellos tenemos los factores sociales y culturales. El caso Conga es un caso emblemático para poder conversar sobre factores macroambientales.
los que quisieron implementar un proyecto, ¿no?, que tenía adherencia a un plan estratégico minero para explotar oro en Conga, en Cajamarca, no tomaron en consideración los factores sociales y los factores culturales que en ese momento estaban muy, digamos, sólidos sobre el tema, ¿no?, en la población. Y la población no permitió que se implante ese tipo de explotación. Cajamarca es una de las regiones del Perú más pobres. Y teniendo una cantidad enorme de recursos, pues pasa, digamos, situaciones muy difíciles, ¿no?, para poder sostenerse y sostener, ¿no?, a niñez, a juventud, que no tiene prácticamente destino, bien, no tiene futuro, buen futuro por lo menos. Y entonces que venga una empresa y que simplemente quiere ejercer su función económica y se olvide que tiene que tomar en cuenta los factores sociales y culturales, pues es contraproducente. Entonces, cuando nosotros analicemos el entorno, no podemos dejar de ver de todas maneras con mucha atención los factores sociales y culturales y cómo se están expresando en determinada sociedad. Después tenemos que ver los factores políticos y legales. Podemos confiar en la ley, podemos confiar en el aparato, digamos, legal del Estado. Estamos viendo que también tenemos ahí problemas, ¿no es cierto? Hace agua muchos de estos sistemas en el Perú. Y estamos en el Perú y podemos hablarlo y aparte no es nada oculto, lo vemos en el día a día. Entonces, si nosotros queremos formular un plan estratégico, tenemos que acudir a todas las fuentes posibles, ¿no?, de información para saber cómo está realmente el aspecto político en el Perú y cómo está el aspecto legal que está vinculado directamente a la actividad que quiero desarrollar. Y después la situación económica. Hemos vivido una época, digamos, de bonanza aparente, una buena época, ¿no?, pero se acabó. Se acabó precisamente porque ya no hay mayores inversiones del extranjero y eso nos trae problemas fuertes. Después el factor tecnológico. ¿Qué tecnología para nuestro plan estratégico está disponible en el mercado mundial? Ya no hablamos ahora del mercado local, olvidemos de eso, ¿no? Tenemos que ver el mercado mundial, cómo está el aspecto tecnológico. Vemos, por darles un ejemplo, una compresora de fruta en frío, ¿no?, que es una prensa, ¿no?, hidráulica para extraer jugos de frutas. En Chile está $20.000 con un aditivo de una máquina que no cuesta más de $3.000. En Italia, ¿no?, está la misma máquina con unas variaciones muy bonitas de su presentación, está $8.000. Imagínense la diferencia. En China está $2.500. Entonces, ¿no?, es la misma tecnología, pero los precios varían. ¿En dónde escogeremos? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Entonces, el factor tecnológico tenemos que verlo también, porque la tecnología tiene un precio. ¿Podemos nosotros suplir una tecnología para producir con recursos nacionales? De repente también es una buena opción. Tenemos que ver eso en el factor tecnológico. Las fuerzas competitivas en el modelo de Michael Porter. Michael Porter comienza a escribir en los años 80 sobre 5 fuerzas competitivas. Las fuerzas que están en el entorno más cercano a la empresa. Ese entorno se llama proximal, un entorno muy cerca a la empresa. Las fuerzas competitivas de Michael Porter el modelo se llama de las 5 fuerzas competitivas. Sin embargo, ¿no?, en los años 2000, al comenzar el siglo XXI, comenzaron a haber muchas críticas al modelo de fuerzas competitivas de Michael Porter, ¿no?, que se centraban en que era un diseño, ¿no?, para estudiar el entorno, pero anacrónico, viejo, envejecido, ¿no? ¿Por qué? Porque no consideraba el nuevo orden económico mundial, no consideraba la globalización. Como Michael Porter es un tipo tan inteligente y está en plena vigencia, simplemente dijo, no tengo por qué reescribir nada, lo que voy a hacer es le voy a incorporar un componente. Y el modelo de 5 fuerzas competitivas de Michael Porter sigue siendo 5 fuerzas competitivas, pero en realidad es un modelo de 6 fuerzas competitivas, porque le incorpora, ¿no?, la competencia o competición. ¿Y qué es la competencia? Es la cooperación entre competidores. Bien, los competidores es una de las fuerzas competitivas del modelo de Michael Porter, pero no la competencia, eso es un adicional. ¿Por qué razón? Especialmente en los países en desarrollo, pero también aplica para los países desarrollados. Las demandas del mundo, ya hemos visto, son muy grandes, y para esas demandas tan grandes del mundo, una sola fuerza productiva a veces no es suficiente. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, como productores y exportadores, tenemos ocasión de atender algún pedido supernumerario, no constante,
yo produzco 50 unidades por mes y me llama el cliente y me dice, mire señor, usted me puede producir unos 80 por mes durante los próximos 3 meses, después ya no, porque tengo también necesidades de atender un mercado coyuntural, pero mayor. Entonces yo no puedo desperdiciar esa oportunidad. Yo puedo decir, sí, perfecto, yo lo hago. Le voy a producir 30 más mensual, pero ¿qué voy a hacer? No tengo capacidades, hemos hablado de capacidades, no tengo capacidades suficientes para poder atender 30 unidades más por mes. ¿Qué cosa es lo que hago? Acudo al competidor y con el competidor yo puedo cubrir esa oferta exportable. El competidor entonces se convierte en mi socio estratégico, en mi amigo, ya no se convierte en el enemigo al cual yo tengo que ver la manera de destruirlo, sacarlo del mercado para que yo pueda disfrutar de un mayor porcentaje del mercado. Lo convierto en mi socio estratégico. ¿Y por qué el competidor? Porque el competidor es el único que podría producir algo similar a lo que yo necesito. Por algo es competidor. Entonces, este modelo de 5 fuerzas pone incidencia, ¿no?, para que en esta revitalización del modelo en los competidores. Siempre va a mantener la participación de los competidores, que son los que están afuera, pero que ofrecen un producto a veces mejor o más barato, etcétera, o más oportuna en la entrega. Tenemos los proveedores, que son los que nos dan todo lo que necesitamos para producir, los compradores, que son nuestros clientes, los que están entrando al mercado y que es la fuerza oculta, ¿no es cierto? No sabemos quiénes son, no sabemos cuántos son, no sabemos qué participación del mercado aspiran tener. Y entonces nosotros tenemos que hacer una especie de inteligencia comercial para identificar quiénes son los que están entrando, porque es una amenaza, ¿no? Y cuáles son los productos sustitutos que podrían estar ingresando al mercado en los próximos meses o en los próximos incluso semanas, podría ser, ¿no? Tenemos que identificar el comportamiento de estas 5 fuerzas competitivas, porque van a afectar a nuestra economía de la empresa, necesariamente, bien, necesariamente. El análisis externo entonces va a tener esta configuración, bien, 3 espacios, bien definidos, que van a constituir, ¿no?, a partir de 11 con competidores, ¿no?, o con competidores, 11 dimensiones de estudio. Primero, megatendencias. Vamos a estudiar globalización, vamos a estudiar masificación de la información y vamos a estudiar conservación de la naturaleza. Notamos, ¿no?, que el estudio de los factores, de las variables que componen el análisis externo, lo hacemos desde lo más alejado a lo más cercano, pero bajo el entendido que esté muy alejado o muy cercano, los efectos que tienen sobre la organización, sobre la empresa, sobre el plan estratégico son definitivas, ¿no? La megatendencia está muy lejos aparentemente, pero también están muy cerca. Bien, los factores macroambientales, factores sociales y culturales, factores políticos y legales y situación económica. Y las fuerzas competitivas, los entrantes potenciales, los competidores, los proveedores, los compradores, los sustitutos y, ¿quién falta ahí? Los coopetidores. Bien, de esta manera entonces el análisis externo de la organización se puede efectuar desagregando la situación existente en 3 dimensiones. La dimensión de las megatendencias, la dimensión de los factores macroambientales, la dimensión de las fuerzas competitivas desde el punto de vista del modelo de Michael Porter, destacando en cada uno de ellos oportunidades y amenazas que deberá afrontar la empresa de tal suerte que sea un aporte de información muy importante al diagnóstico empresarial. Les recomiendo leer a Michael Chinsota y Ron Kainen, ¿no?, en negocios internacionales, y a Michael Porter en estrategias y ventajas competitivas. Muchísimas gracias.